Buenos días, mi nombre es Winston Pérez. Mi grupo está conformado por Marta Brusual, Kenny Rodríguez, Giselle Zambrano, Fabiana Millán y mi persona. En este caso vamos a hablar un poco sobre el muestreo estadístico. Al realizar cualquier investigación social o de mercados, la mayor parte de las veces se rebasa la capacidad de los investigadores para llegar a toda la población o universo de estudio, por lo que se suele optar por métodos de muestreo que sirvan para acotar ese universo y así poder realizar la investigación dentro de nuestras posibilidades. Podemos definir el muestreo como un proceso o conjunto de métodos para obtener una muestra finita de una población finita o infinita, con el fin de estimar valores de parámetros o corroborar hipótesis sobre la forma de una distribución de probabilidades o sobre el valor de un parámetro de una o más poblaciones. El muestreo además requiere pericia por parte del investigador en el diseño de la muestra a la hora de determinar la técnica de selección de elementos de investigación, la selección de los elementos apropiados o estimadores apropiados, la elección de un tamaño adecuado de la muestra y el uso de marcos muestrales actualizados. Existen muchas formas de seleccionar muestras dentro de una población. Entre los principales métodos o técnicas de muestreo se encuentran muestreo aleatorio simple, muestreo aleatorio estratificado, muestreo sistemático y muestreo por conglomerados. Dentro de los elementos y como conceptos más utilizados en el muestreo tenemos lo que es la población, que es el conjunto de elementos que constituye la totalidad de las observaciones posibles. Tenemos la muestra, que es el subconjunto en el que se llevará a cabo la investigación. Tenemos los parámetros, que son valores numéricos constantes. Los estimadores, que es un valor que puede calcularse a partir de los datos muestrales. Tenemos los errores que se producen cuando la muestra utilizada en el estudio no es representativa de toda la población. El nivel de confianza que permite calcular los valores que existen alrededor de una media muestral, la fracción de muestreo, que es la proporción entre el tamaño de la muestra y el tamaño del marco muestral. Y el marco muestral, que es una lista de todos los elementos que componen el universo que queremos estudiar y del cual se extrae la muestra. Mi nombre es Kenny Rodríguez y vamos a hablar en este momento acerca de las condiciones que deben poseer las muestras estadísticas para que sean consideradas representativas y valiosas en términos estadísticos. La primera de las condiciones es la aleatoriedad, que se refiere a una selección que debe ser realizada al azar para que cada individuo de la población tenga la misma probabilidad de ser elegido. El tamaño debe ser lo suficientemente grande para reflejar a la población completa y lo suficientemente pequeño para poder trabajar con ella. La independencia es la inclusión de un individuo en la muestra que no debe influir en la probabilidad de que otro individuo también pueda llegar a ser incluido o seleccionado. Por otro lado, la muestra debe poseer ausencia de sesgo. Esto quiere decir que no exista ningún factor que influya en la selección de los elementos en la muestra. Y por último, tenemos la representatividad, que implica que esta muestra debe ser representativa de la población que se quiere estudiar. Por su parte, podemos también hablar de algunas características de las muestras estadísticas. Las muestras forman parte de un conjunto mayor. Por otro lado, poseen un número reducido para efectivamente poder estudiarlas. Se eligen al azar, como ya lo dijimos anteriormente, y además de eso, el tamaño de la muestra es objeto o siempre ha sido objeto de un estudio matemático a fin de garantizar que las proporciones que se tomaron en cuenta realmente permitan investigar o estudiar a la población completa. Buenos días, mi nombre es Marta Brusual y le voy a hablar sobre las características de la población. Estas son las propiedades que se pueden medir o describir en todos los elementos o individuos de la población. Algunas de las más comunes son las siguientes. El tamaño. Se refiere al número total de elementos o individuos que conforman la población. Este puede ser finito o infinito. En estadística, el tamaño de la población va a ser muy importante, ya que puede afectar la precisión de los resultados obtenidos a partir de la muestra. El espacio. Es aquel lugar donde se ubica la población a investigar. Este va a ser fundamental para determinar si el estudio es local, regional o nacional. El tiempo. Se refiere al periodo de tiempo en el que se encuentra la población de interés. Este es crucial, ya que permite determinar si el estudio es transversal, en un momento específico, o longitudinal a lo largo del tiempo. La variabilidad. Indica la medida en que los elementos o individuos que conforman la población difieren entre sí en una o más características. Por ejemplo, si estudiamos la altura de los estudiantes de la universidad, la variabilidad se va a referir a la medida en que los estudiantes difieren entre sí en altura. Homogeneidad. Es la similitud entre los elementos o individuos que conforman la población en una o más características. Si todos los elementos son similares en las características de interés, la población se considera homogénea. Y por último, la distribución. Se refiere a la forma en que los elementos o individuos que conforman la población están distribuidos en una o más características. Esta puede ser simétrica, asimétrica, unimodal o multimodal.
Ahora bien, la selección adecuada de una muestra es fundamental para obtener resultados precisos y confiables en una investigación estadística, por lo que a continuación detallaré los pasos que se deben realizar para determinar el muestreo. Paso 1. Definir el objetivo de la investigación. Tener un objetivo de investigación preciso nos permitirá definir la población a investigar. 2. Seleccionar la población de interés. Determinar claramente el conjunto completo de individuos, objetos o eventos. Es importante que la población esté bien definida para poder seleccionar una muestra que sea representativa de ella. 3. Definir el marco muestral. Esta es una lista de todos los elementos de la población. Es crucial que sea completo y que no omita a ningún elemento de la población. 4. Determinar el tamaño de la muestra. Este va a ser el número de elementos que se van a seleccionar de la población. Depende de varios factores como la precisión deseada, la variabilidad de los datos y el presupuesto disponible para la investigación. 5. Seleccionar el tipo de muestreo. Se refiere al método específico que se utilizará para seleccionar los elementos de la población. Algunas técnicas de muestreo común incluyen el muestreo aleatorio simple, el muestreo estratificado y el muestreo por conglomerado. 6. Realizar la selección de la muestra. Una vez que se ha elegido la técnica de muestreo, pues se procede a la selección de los individuos que formarán parte de la muestra. Si se utiliza el muestreo aleatorio simple, se pueden utilizar herramientas como tablas de números aleatorios o programas informáticos para seleccionar los elementos de la muestra. 7. Analizar los datos de la muestra. Después de haber obtenido los datos de la muestra, se deben analizar para extraer las conclusiones finales. Y por último, interpretar los resultados. Se interpretan todos los resultados obtenidos y se llegan a las conclusiones finales. Se generalizan los resultados a la población original. Buenos días, mi nombre es Fabiana Millán y en esta oportunidad les voy a estar hablando un poco acerca de los tipos de muestreo. En el muestreo probabilístico podemos encontrar el aleatorio simple, que elige al azar cada individuo y después todos pueden ser seleccionados, el estratificado, que divide la población en estratos o subgrupos de conglomerados, que no se pueden estudiar todos los individuos de una población, y sistemático, de forma aleatoria selecciona al primer individuo y después define un intervalo. En sus características podemos encontrar en el aleatorio simple que todos los elementos pueden ser seleccionados. En el estratificado, el número de estratos es proporcional a la población. De conglomerados se escoge de manera aleatoria a cada miembro de la población o muestra, y en el sistemático se enumeran todos los elementos. En sus diferencias más importantes podemos destacar que el aleatorio simple funciona mejor en poblaciones homogéneas, igual que el muestreo de conglomerados, y el estratificado y sistemático no necesariamente necesita tener una población homogénea porque se divide en grupos y luego se sigue un orden. En sus ventajas y desventajas podemos encontrar como ventaja que en todo se genera una cantidad de números de muestra aleatorios, y en sus desventajas que puede cambiar de parcialidad a pesar de que sea elegido al azar. Como subclasificación podemos encontrar que el aleatorio simple se divide en de reemplazo y sin reemplazo, el estratificado en proporcional y desproporcional y el de conglomerados en de una etapa, de dos etapas y de etapas múltiples. Por otro lado, en el muestreo no probabilístico podemos encontrar el por conveniencia, donde las muestras deben estar previamente seleccionadas por el investigador, el consecutivo, que es similar al anterior, solamente que se estudia el grupo por un tiempo y luego se pasa a otro grupo dependiendo de si es conveniente o no, por cuotas, que divide la población en estratos o grupos, y intencional, donde las muestras pueden ser ambiguas debido a que se seleccionan en base al juicio del investigador. Y tenemos bola de nieve, donde las muestras pueden ser muy pequeñas y difíciles de encontrar. En sus características podemos encontrar que el de conveniencia no existen los criterios para la muestra. En el consecutivo se trabaja en grupos de manera consecutiva. En el de cuota se necesita una muestra y no la población total. En el intencional se dice que es una técnica muy ambigua. Y en el de bola de nieve las muestras son muy pequeñas y difíciles de localizar. En sus ventajas podemos encontrar que es un método rápido para recopilar datos, efectivo en relación a tiempo y dinero, y en sus desventajas que puede tener errores y poco control de la muestra y los resultados. En sus diferencias podemos destacar que aunque todas las muestras son escogidas cuidadosamente gracias al juicio del investigador, pueden llegar a diferenciarse, como en el de bola de nieve, donde las muestras pueden ser muy difíciles de encontrar, y en el intencional, donde pueden llegar a ser muy ambiguas e incluso inestables en los resultados. Tipos de errores en el muestreo. Pueden ser muestrales o no muestrales. El error muestral se refiere a la variación natural existente entre muestras tomadas de la misma población. Los errores que surgen al tomar las muestras no pueden clasificarse como errores muestrales y se denominan errores no muestrales.
Soy Giselle Zambrano y voy a hablar sobre la distribución de muestreo estadístico. La distribución muestral o distribución de muestreo es aquella distribución que se obtiene al calcular un parámetro muestral de todas las muestras posibles de una población. Por ejemplo, si de una población estadística se extraen todas las muestras posibles y se calcula la media de cada muestra, el conjunto de medias muestrales forman una distribución muestral. En estadística, la distribución muestral sirve para calcular la probabilidad que se tiene de acercarse al valor del parámetro poblacional al estudiarse una sola muestra. Así también, la distribución muestral permite estimar el error muestral para un tamaño de muestra dado. Entre los tipos de distribuciones muestrales se encuentran los siguientes. Distribución muestral de la media es la distribución muestral que resulta de calcular la media aritmética de cada muestra. Distribución muestral de la proporción es la distribución muestral que se obtiene al calcular la proporción de todas las muestras. Distribución muestral de la varianza es la que forma el conjunto de todas las varianzas muestrales. Distribución muestral de las diferencias medias es la que resulta de calcular la diferencia entre las medias de todas las muestras posibles de dos poblaciones diferentes. Y distribución muestral de la diferencia de proporciones es la que se consigue al restar todas las proporciones muestrales posibles de dos poblaciones. Podemos concluir que la estadística es una ciencia con bases matemáticas que se ocupa de la recolección, análisis e interpretación de los datos obtenidos. Gracias a ella podemos comprender e interpretar grandes cantidades de datos. La estadística es un instrumento que se emplea en diferentes ramas de la psicología, como psicología experimental, del aprendizaje, educacional, clínica, entre otras, siendo importante para la psicología ya que permite extraer y resumir información útil de las observaciones que se hacen. El psicólogo debe basar sus decisiones en datos limitados y estas son más fáciles de tomar con la ayuda de la estadística. Le da mayor claridad y precisión al pensamiento y a la investigación psicológica. Por lo tanto, gracias a la estadística, los psicólogos pueden organizar, describir y realizar inferencias basadas en datos.